Hola, buenas noches a quienes se están sumando. Vamos a comenzar en unos minutos este nuevo meetup online sobre propósito organizacional y negocios conscientes. Vamos a esperar unos minutos para que se terminen de sumar todos los participantes. En el interín, si nos quieren ir compartiendo por el chat desde dónde se suman, profesión o empresa, bienvenidos los comentarios que quieran ir haciendo. Un día bienvenido Santiago, desde Madrid. Joe, Sergio, desde Madrid también. Laura desde Ámsterdam, bienvenida Laura. Jacinto, también desde Madrid, supongo, porque lo conozco. Bueno, buenas noches a todos, qué emoción, qué alegría estar aquí con ustedes compartiendo un nuevo meetup de capitalismo consciente. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, muy bien. Me alegro. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, muy bien, excelente. Estaba probando el micrófono, fantástico. Vemos que se siguen sumando invitados. Está Jaume también desde Barcelona, buenísimo. Bueno, entonces vamos a comenzar. En primer lugar nos vamos a presentar y vamos a comenzar por nuestro invitado del día de hoy, Víctor Rodríguez Ardura. Víctor es autor, es coach, es conferenciante y es managing partner de Spirit. Y hoy particularmente vamos a estar conversando sobre su libro Propósito y Valores. También está con nosotros Ángel Águeda Barrero, que es consultor, es trainer y es CEO de Evergreen PM. Y yo soy Lía Giardinieri y soy cofundadora de Jubu, una plataforma para el bienestar organizacional. Entonces, lo que quiero ahora es contarles cómo pensamos organizar esta hora que vamos a compartir. Primero vamos a hacer una introducción a los 4 pilares de capitalismo consciente. La Fundación Capitalismo Consciente y sus miembros habitualmente realizamos actividades de difusión como esta, pero también nos formamos en lo que nosotros llamamos prácticas conscientes, que son aquellas prácticas empresariales que tienen como objetivo, además de generar resultados de negocios, generar también un impacto positivo. Y entonces, esta es una de las actividades, originalmente los miembros de Capitalismo Consciente que estamos en Madrid, generamos este meetup de Madrid para vernos, para reunirnos, para estar en contacto físicamente, pero bueno, como todos saben, la vida nos desafía y como las reuniones físicas son un poco difíciles en este momento, lo que dijimos es, para honrar a los miembros de Meetup Madrid, vamos a seguir con actividades. Capitalismo Consciente tiene 4 pilares, Ángel nos va a compartir, y hoy particularmente vamos a profundizar en uno de sus pilares, que es el de propósito superior. Por eso, en segundo lugar, vamos a conversar con Víctor sobre propósito, valores, cultura y su relación con los negocios conscientes. Lo que queremos hacer es tener una charla en la que comencemos con un poco de introducción teórica, de marco teórico, pero también vamos a ver esto en la práctica y vamos a compartir algunas herramientas. Durante todo este tiempo vamos a ir respondiendo preguntas, así que lo que les quiero pedir es que vayan dejando sus preguntas en la sección de preguntas del Zoom. Ahí la tienen. Y las vamos a ir respondiendo, no obstante al final también vamos a destinar un bloque específicamente para algunas preguntas que hayan quedado. Y por último, alrededor de las 20 vamos a sortear un libro digital que nos cedió generosamente Víctor, y les vamos a dejar nuestra información de contacto para seguir conversando. Entonces, bueno, hecha la introducción, hechas las presentaciones, le cedo la palabra a Ángel para que nos haga una intro a los 4 pilares de capitalismo consciente.
Bueno, muchas gracias, Lía. Antes de hablar de los 4 pilares, quiero también darle las gracias a Jesús, que nos está dando apoyo logístico, haciendo el esfuerzo de estar hoy aquí con nosotros. No se le ve, pero está ahí. Muchas gracias, Jesús. También a Berta, a Sebastián y a Joan, que han hecho posible que estemos aquí haciendo este meetup, ¿no? Y al equipo de Capitalismo Consciente de Madrid, que están aquí algunos presentes y dando apoyo moral también, y seguro que haciendo alguna pregunta difícil para Víctor. Voy a compartir un vídeo y aquí vamos a conocer un poquito más de capitalismo consciente. Un segundito y enseguida lo estamos viendo todos. ¿Crees que el capitalismo ha generado riqueza de forma desigual y que usándolo de forma consciente se convierte en la mejor herramienta de progreso posible? Estamos contigo. En Capitalismo Consciente creemos que ser un buen empresario o empresaria no está reñido con ser una buena persona. Los negocios son una de las formas más poderosas de cooperación social y progreso humano que se hayan concebido jamás. La creación de valor, prosperidad y la ética en los negocios no son solo compatibles, son la principal fuente de ventaja competitiva que impulsa nuestra forma de entender el capitalismo. John Mackey, fundador de Whole Foods Market, y Raj Sisodia, profesor de Babson College, junto con otros líderes visionarios, fundaron un movimiento internacional que promueve una forma más ética, sostenible y positiva de hacer negocios. ¿Cómo se llevan estas buenas intenciones a la práctica? La filosofía de capitalismo consciente se sustenta en 4 pilares. Propósito superior. El dinero no es el fin último de la organización, sino un medio para alcanzar su propósito. El propósito y los valores esenciales cohesionan a la organización en torno a una cultura que fomenta la motivación, rendimiento y compromiso del equipo. Cultura consciente. La cultura de una empresa consciente emana del propósito y está orientada hacia las personas, apostando por los valores colaborativos frente a los competitivos. Aunque no todas las culturas son iguales, comparten muchos rasgos como la confianza, la transparencia, la igualdad, el crecimiento personal y el afecto. Liderazgo consciente. La motivación de los y las líderes conscientes es servir al propósito superior de la organización y desarrollar un estilo de liderazgo al servicio del equipo en lugar de un equipo al servicio del líder. Integración de los grupos de interés. Las empresas conscientes tienen una perspectiva sistémica de todos los agentes implicados, desde sus empleados y empleadas hasta partners y proveedores, incluyendo al propio medio ambiente. Un negocio consciente no puede ser un juego de suma cero, donde alguien tiene que perder para que otros puedan ganar. Empresas de éxito en todo el mundo aplican estos pilares para guiar su actividad. Generan valor para todas las partes implicadas y mejoran sus resultados día a día. ¿Eres líder y buena persona? Te necesitamos para seguir cambiando el mundo. Súmate a Capitalismo Consciente. Listo. ¿Lo he contado bien? Fantástico, Ángel. Muchas gracias. Como les decía al principio, si tienen preguntas en relación a capitalismo consciente o a temas que vamos a iniciar ahora con Víctor, por favor, ir haciendo las preguntas en la sección de preguntas. Víctor, como te decía al principio, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Vamos a comenzar el bloque de propósito y valores y su impacto en los negocios conscientes. Nos gustó mucho el libro, nos lo leímos con Ángel. A mí particularmente me gustó porque después de la introducción teórica que haces, pude identificar claramente un esquema de cómo definir e implementar el propósito y los valores en una organización. Pero bueno, antes de meternos a la parte práctica, lanzo la primera pregunta o pedido. ¿Nos podrías hacer una introducción, un marco teórico con lo que consideres necesario como para luego pasar a lo práctico y a las herramientas? claro. Bueno, antes que nada, déjame que os dé las gracias tanto a vosotros dos como a Jesús, que está también ahí,
y a todas las personas de Capitalismo Consciente en Madrid, también en Barcelona. Yo soy socio desde hace tiempo ya también y muy fan de Capitalismo Consciente desde sus orígenes, desde que leí el libro ya hace muchos años, ¿no? Bueno, me preguntas por el marco teórico. Yo creo que es interesante, sí, creo que es interesante porque es que los últimos años, ¿no? Lo digo mucho en el libro y uno de los gérmenes del libro fue ese, que fíjate, yo empiezo a trabajar con el tema de propósito y valores. Yo trabajaba en una consultoría estratégica, ¿no? Hasta el año 2003 aproximadamente, ¿no? Y uno de los temas que veíamos cuando trabajaba con grandes empresas y ayudábamos a implementar las estrategias, normalmente es que uno de los grandes problemas era la cultura, ¿no? Era la cultura, ese intangible, ¿no? Que a veces es complicado, ¿no? de trabajar y de gestionar, ¿no? Y entonces, a partir de ahí empecé un poco a interesarme por todos estos conceptos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que yo ya fundamos junto con mi socio Spirit, año 2005-2006, veníamos trabajando con el tema de propósito y valores muchos años, ¿no? Entonces, al borde de los últimos, te diría, 6-7 años, empieza a hablarse mucho de propósito, ¿no? Fíjate que hay incluso algunos estudios que dicen que es una de las palabras más mencionadas en management en los últimos años. Por ejemplo, ha tenido un crecimiento exponencial en términos de publicaciones, artículos, libros, es decir, el interés que hay, ¿no? En el mundo del liderazgo y del management, y se ha multiplicado por, no sé si por 5 desde el año 98 en los últimos años, teniendo más menciones incluso que, por ejemplo, sostenibilidad o desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, claramente, ¿qué ocurre? Que se habla tanto de propósito que muchas veces es interesante también decir, bueno, a ver, ¿qué entiendes tú por propósito, no? Porque, claro, o sea, yo leo, cuando estaba haciendo el libro incluso, más allá de hay muchísima información y bibliografía, como habréis visto también al leerlo, pero pues hay algunas cosas que a mí no me encajan. ¿Por qué? Porque yo creo que para mí el propósito básicamente es el para qué, ¿no? El para qué. Y es aplicable tanto, esa pregunta, ¿no? Que normalmente es de un poder extraordinario, ¿no? Y es aplicable tanto a la persona individualmente como a un equipo o a un colectivo, en este caso a una organización también, ¿no? Pero cuidado, son para mí como 3 para qués, definiéndolo de manera muy simple, ¿no? Un primer para qué, que es, bueno, ¿para qué existe nuestra organización? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el fin último de la organización? Y normalmente ese para qué, ¿sí? Es la respuesta a esa gran pregunta, siempre va más allá de lo que es ganar dinero o tener un beneficio empresarial, ¿no? Y este es el primer para qué. El segundo para qué es para qué, digamos, estamos aquí a nivel de los fines que tenemos y sobre todo fines del bien común, es decir, la contribución que hace nuestra organización, ¿no? ¿A qué fines del bien común? Y esos fines del bien común tienen mucho que ver también con el impacto que tenemos en las partes interesadas, los grupos de interés, los famosos stakeholders, ¿no? Y el impacto, tanto no solamente en clientes, proveedores, partners, sino también en la sociedad y evidentemente en el planeta. Y ese es el segundo para qué, un para qué más de contribución, ¿no? ¿Cómo contribuyes tú, ¿no? ¿Y a qué fin de bien común o a qué fines del bien común o en qué fines del bien común impactas? Y el tercer para qué, también muy importante, es el para qué, llevándolo a la expresión más simple también, pero también más profunda, es para qué te levantas tú, persona, ¿no? Individuo, cada mañana, ¿no? Porque normalmente nos levantamos para trabajar, ¿no? Muy bien, pero esa parte, ¿no? Ese para qué también es muy importante porque normalmente una empresa, una organización también debería preocuparse, ¿no? de inspirar a la persona y que ese ratito que pasa en el trabajo, que no es tan ratito, que normalmente es mucho tiempo, y si haces el cómputo además de cuánto supone en tu vida, pues a veces incluso es algo escalofriante porque te das cuenta de que pasas más tiempo pues trabajando que probablemente incluso con la familia, con tus parejas, con etcétera, ¿no? ¿Vale? Pues ese para qué también es muy importante, ¿no? Desde el punto de vista de hasta qué punto somos capaces de inspirar a esas personas para que se levanten y para que vayan felices al trabajo, ¿no? Y además de inspirar, hacerles crecer, porque muchas veces las personas están esperando, fíjate ahora las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, están esperando algo más, ¿no? De las organizaciones. Yo te diría
y planteo en el libro pues, el marco de esos 3 para qué, que a mí me parece muy importante. Claro, es el primer filtro, ¿no? ¿Cuántas organizaciones pasan, digamos, por el filtro de esos 3 para qué, ¿no? Realmente. Ese sería un poco el marco, ¿no? Y otro elemento muy importante, porque dices, bueno, esto a lo mejor es un poco teórico, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre tratar de buscar una imagen o una metáfora, ¿no? Que normalmente son elementos muy potentes y muy poderosos desde un punto de vista inspiracional para las personas, ¿no? Y aquí la metáfora, dicen, por ejemplo, en la indagación apreciativa, que es un campo en el que yo trabajo mucho también, decimos que el cambio normalmente personal y también el cambio organizacional, la transformación, se inicia, ¿no?, en las imágenes positivas, ¿sí?, que creamos sobre nuestro futuro, ¿sí? Entonces, partiendo de esa base, a mí, en este caso, la metáfora, la imagen, ¿no?, la visualización que me parece muy potente es la estrella polar, ¿no? A mí, la estrella polar simboliza un poco lo que podría ser el propósito de la persona, también lo puedo llevar al terreno personal sin ningún tipo de duda, pero desde luego de un colectivo todavía con más fuerza, ¿no? ¿Y por qué? Pues básicamente porque la estrella polar, como bien sabréis, un poco es bueno, pues siempre nos indica el norte, ¿no? Es un poco la estrella más cercana al eje norte-sur del planeta Tierra, ¿no? Y eso hace que para los navegantes, por ejemplo, pues ¿qué pasa con la mayoría de estrellas, ¿no? Pues depende del lugar donde estoy, ¿no?, del planeta, la geolocalización, ¿no?, y también del movimiento de traslación de la Tierra, es decir, de la época del año, pues unas están en un sitio pero van cambiando de lugar. La estrella polar, en cambio, nunca cambia su lugar. Y esa metáfora es muy potente porque es un poco como la luz, ¿no? Es una luz, ¿no? Nos da, pues, un montón de pistas del camino que tenemos que seguir como equipo o como organización, ¿no? Y a pesar de que, volviendo un poco al símil del navegante, ¿no?, a pesar de que haya unas turbulencias, fíjate ahora con este COVID, ¿no?, esta disrupción brutal que estamos viviendo, pues evidentemente la turbulencia es brutal, ella sigue allí y nos indica un camino, ¿no? Entonces, normalmente esa estrella polar un poco indica esos para qué a los que he hecho alusión antes, ¿no? Realmente. Y muchas de las decisiones que en un equipo o una organización tenemos que tomar deberían pasar por el filtro de ese para qué, ¿no? Realmente. Víctor, nos decías entonces estos 3 para qué, y respondiendo a la pregunta de Jaume, Sí, que nos dice cuál es la diferencia entre el primero y el segundo. El primer para qué es para qué existimos. El segundo es cuál es la contribución que hacemos. Y el tercero decías que inspiramos. Eso que definimos se convierte en nuestra brújula, nuestra estrella polar. Exacto. Fíjate que ahí también habría otro componente que serían los valores, ¿no?, que sería esa brújula que estás diciendo tú. O sea, para mí la estrella polar claramente es una primera metáfora, ¿no?, de cuál es nuestro camino. Y cuidado, el propósito no es un destino. Ahí no nos tenemos que equivocar. O sea, pues yo vengo del mundo de la estrategia, he trabajado muchos años y sigo trabajando muchos años con líderes, ayudándoles a hacer, por ejemplo, ejercicios de visión, ¿no?, o de sueño, ¿no?, hacia dónde queremos ir. Una cosa es, digamos, el gran reto que tiene una organización desde un punto de vista del logro. Yo ahí utilizo otra metáfora, que es la montaña, que tenemos que ascender todos, y que al final eso sí que es, ¿vale? Las organizaciones necesitamos retos que logramos, ascendemos a la montaña, ¿no?, lo celebramos y buscamos los prismáticos para ascender a la siguiente montaña. Eso es logro, eso tiene que ver con un gran objetivo, un gran reto, ¿no?, también con un simbolismo enorme. Pero en cambio el propósito no es algo que tengamos que alcanzar. Al revés, junto con los valores, lo que simboliza sobre todo es cómo somos, ¿sí?, y de lo que no nos tenemos que alejar. Con lo cual, un poquito, para tomar decisiones muchas veces es ese filtro natural que dices, y ahora si entramos en este mercado, si hacemos esta adquisición, es decir, decisiones que a veces tienen mucho impacto, de cierta manera, ver la esencia, ¿no?, de quién eres, ¿no?, y de cuál es un poco el camino que tienes que seguir, ¿no?, esos para qué normalmente te ayudan a tomar esas decisiones, ¿no? Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, Whole Food Markets, que comenté en el vídeo, ¿no?, una gran empresa de capitalismo consciente. Sin irme más lejos, por ejemplo, Google, que todo el mundo conoce, pues tiene un propósito estupendo, muy fácil también de entender y que cumple esos 3 para qué que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, Google dice organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Ahí claramente se juntan esos 3 para qué, ¿sí? Se junta el para qué de la razón de existencia, que va más allá de ganar dinero, se junta el para qué, pues en este caso de la universalidad y la accesibilidad y la utilidad, ¿no?, de la información, de la contribución al bien común, y leer la frase y después ver que todos los productos
que desarrolla ese gran equipo de ingenieros y de demás personas que están en Silicon Valley, ¿no? Normalmente, muchas veces, inspira, ¿no? Y ayuda a crecer a muchas personas, ¿no? De las que están ahí, ¿no? Entonces, un poquito, yo creo que esos son estos 3 elementos, ¿no? Lógicamente, fíjate, creo que, y nosotros lo trabajamos así, a mí me gusta trabajarlo, hay muchos ejemplos en el libro, vosotros lo habéis visto, yo creo que este elemento del propósito para mí es un poco, se tiene que juntar con el otro tema, que son los valores, ¿no? ¿Por qué? Porque son los elementos que identifican y diferencian a la empresa, por un lado, y también ayudan a que las personas que quieren trabajar ahí, ¿no?, se identifiquen con los mismos. Los valores, al final, es qué es lo importante. ¿Para quién? Si hablamos de la persona, los valores personales para la persona, ¿no? Si hablamos de la organización o de un equipo, pues para el equipo o el conjunto de personas de toda la organización, ¿no? Y los valores, evidentemente, también inspiran mucho, ¿no? Al final funcionan como, pues, palancas energéticas, ¿no? Es decir, que en cierta manera, pues, son cosas que normalmente nos arrastran, ¿no? Nos movilizan porque son, si nos gustan, pues lógicamente, y están, cuidado, porque no es cuestión solamente de ponerlos, al igual que el propósito, tener una frase, un statement, ¿no?, muy bonito en la puerta o en la web, sino cuidado, y eso es lo difícil muchas veces, hacer que estén en las operaciones y en el día a día de la organización. Esa es la parte muchas veces más complicada. Hacer frasecitas bonitas, ¿no?, y grandes, digamos, logos, o, pues es hasta cierto punto sencillo, ¿no? Víctor, antes de pasar a valores, otra pregunta que nos hacen. ¿Es lo mismo propósito que visión empresarial? No, estaba diciendo eso yo, es decir, bueno, a ver, cuidado, aquí yo creo que es importante también una cosa, ¿eh? Es decir, vamos allá más de la etiqueta, es decir, porque, claro, fíjate, es que visión, por ejemplo, es una palabra que, ostras, la podemos interpretar de muchas maneras. ¿Quién soy yo para interpretar? Es decir, cada uno tiene que tener también un poco, pues tiene sus nociones y sus juicios respecto a la etiqueta. En mi opinión, yo, por ejemplo, ¿vale?, siempre digo, una organización necesita 2 elementos, estratégicamente hablando, ¿no? Un elemento de logro, para nosotros, para mí es la visión. La visión normalmente es de largo plazo también, pero como estaba contando antes, para mí el símbolo es la montaña, es el gran reto que tiene una organización y que quiere alcanzar en los próximos años. Y fíjate que en el siglo XX, que era un siglo en el que las cosas iban mucho más tranquilitas, ¿no?, y no había este nivel de turbulencia y de cambio brutal, ¿no?, pues las visiones se hacían a 15, 20 y 30 años, que ahora nos parece una locura. Hoy una visión, pues estamos trabajando, yo con la mayoría de clientes que trabajamos 5 añitos más o menos, ¿vale? También depende del sector. Pero es ese gran reto, eso lo necesitamos en las organizaciones, esa montaña que hay que ascender, celebrar y volver a decir cuál va a ser, ¿no? Y también tiene un punto simbólico. Podemos, lo digo en el libro, puede ser un número, ¿sí?, puede ser una imagen, pueden ser diferentes cosas, ¿no? Eso es la visión. Pero el propósito, en cambio, es un concepto que va mucho más a largo plazo, ¿vale? Un propósito, además, no es algo que queramos alcanzar, sino que es un propósito, nos inspira, nos ayuda a tomar decisiones y nos identifica como colectivo, ¿no? Eso es algo que me encanta. Tú lo mencionas mucho en el libro, que el propósito es una herramienta que ayuda a tomar decisiones en el día a día. Es decir, no es algo teórico. En el día a día, como líderes, como partes de una organización, nos ayuda a tomar decisiones. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Claro, o sea, a ver, yo creo que hay un elemento muy interesante aquí también, ¿no? Y es que si se ha hecho bien, en mi opinión, ¿no?, y si se ha trabajado con las personas, se va a mencionar, se va a decir, se ha tomado esta decisión porque nos acerca, ¿vale?, a nuestro propósito, o estamos cerca de este propósito, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro pongo un ejemplo, creo, si no recuerdo mal, hay bastantes ejemplos, pero mira, a veces nos vamos a las grandes empresas y yo creo que es interesante también, seguro que aquí hay mucha gente que está interesada también de bajarlo a pequeñas y medianas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una empresa que a mí me impactó, y hablo ya de hace unos cuantos años, ¿no? Una empresa que fabricaba sombreros, ¿no? Una empresa, además, de aquí, de Portugal, ¿no? Yo trabajo mucho en Portugal también, con mi socio, y esta empresa, pues empezamos a trabajar con su equipo directivo, y ellos, primero el equipo directivo, y después reunieron a mucha parte de la plantilla. Era una empresa pequeñita, medianita, había 40 personas o 50 personas en una gran sesión que hicimos, ¿no? Y ellos empezaron a trabajar, pues, con el juego iterativo de los para qué, ¿no? Y entonces, primero dijeron, pues, ¿para qué venís aquí todos los días, ¿no? ¿Para qué existe la organización? Y salió una frase así como, pues, para
para fabricar los mejores sombreros para nuestros clientes, algo así, ¿no? Fíjate que si nos vamos a las webs de la mayoría de compañías, y te lo digo porque yo trabajo esto mucho, el 80 o 90% de las empresas tienen algo así. Pero si tú sigues indagando normalmente y sigues preguntándote para qué estás haciendo eso, aparecen otras cosas. Y yo recuerdo que fue algo así como, no sé si voy a decir la frase exacta, pero fue algo así, lo que fue saliendo fue así como para ayudar, ¿sí?, a nuestros clientes, ¿no?, o para ayudar a las personas, ¿no?, de manera entusiasta a que alcancen o a que ayudar un poco a reflejar su identidad, ¿sí? Y claro, es que lo que ellos fabricaban en unos sombreros, la mayoría de los países a los que exportaban, la mayoría lo que vendían era países como por ejemplo el Perú, como por ejemplo Guatemala, como por ejemplo Arizona en Estados Unidos para los vaqueros. Es decir, esos sombreros en general, ¿no?, pues formaban parte de la identidad, ¿no?, de las personas desde un punto de vista cultural en diferentes lugares, ¿no? Y cuando llegaron a esa frase, y ese es muchas veces el algodón, el filtro de algodón, ¿no? Es decir, cuando llegaron a esa frase y la pusieron allí, la vieron, la leyeron, ¿no? Hubo gente que se puso a llorar y tal, yo me acuerdo, y gente muy mayor que llevaba muchos años y al ver aquello, porque realmente se daban cuenta, es que es verdad, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos haciendo. A lo mejor muchas veces eso pasa, o sea, yo digo, este proceso es un proceso muchas veces de descubrimiento, porque a lo mejor has estado haciendo algo, pero no has llegado a reflejarlo de una manera, ¿no? Pero claro, la conexión emocional de ver que lo que haces, ¿sí?, ayuda a otras personas, ¿no?, es una gratificación brutal, ¿no? Y yo me acuerdo porque yo me emocioné, pero es que me emocioné por ver a toda aquella gente emocionándose, ¿no? Entonces, normalmente es muy chulo cuando la empresa, pues, y las personas de la misma, ¿no?, a veces ya lo saben los altos directivos, ¿no?, pero si lo expresan con el clamor además y con el calor, ¿no?, de las personas, ¿no?, pues normalmente es un descubrimiento muy, muy potente, ¿no? Excelente. Ibas a compartirnos también una intro a valores y después Bueno, el impacto en la cultura y los negocios conscientes, ¿no? sí, sí, a ver, yo, claro, nosotros trabajamos en la consultora que tengo, trabajamos mucho con todo lo que tiene que ver con los valores. Para mí es el elemento probablemente más importante dentro de lo que es la cultura, ¿no? La cultura, claro, la cultura son muchas más cosas. Para mí, valores y propósito tienen muchos nexos en común, ¿no? Y son muy importantes, ¿no? Pero bueno, en la cultura hay más cosas, ¿no? La cultura, si la definimos de manera muy simple, algo así como, ¿no?, pues the way we do things around here, ¿no? La manera en que hacemos las cosas aquí, que muchas veces es muy diferente a otros aquí, a otros contextos, ¿no?, a otras culturas, ¿no?, pues tiene muchas cosas. Tiene los valores, para mí particularmente creo que es una de las cosas más importantes porque es la parte que conecta más con las personas, pero también están los símbolos, están los procesos, están, por supuesto, los líderes y los comportamientos de los mismos que tienen un efecto multiplicador, sea para bien o para mal, ¿no?, en la cultura, ¿no?, de las organizaciones. Entonces, volviendo a tu pregunta, claro, los valores, yo creo que es eso, ¿no?, lo que es importante para nosotros. Lo interesante de los últimos tiempos, ¿no?, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en estrategia y con esto de el propósito, la misión, la visión, ¿no?, todo esto siempre se ha hablado, ¿no?, de esto llevamos muchos años, ¿no? Esto no es nuevo, ¿no?, dirá mucha gente, y es verdad. Pero fíjate, cuando yo empecé a trabajar, y hablo de principios del siglo, hablábamos de que los valores duraban para toda la vida. ¿Vale? Teníamos la noción, cuidado, al igual que estaba diciendo lo de la visión esa o el plan estratégico a 20 años, ¿no? ¿Vale? Pues nosotros, pues la visión que había en las organizaciones era que los esculpíamos casi cual piedra ahí, clink, 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 ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues no, pues ha pasado que la velocidad que llevamos es brutal. Entonces, nos damos cuenta de que, a ver, las personas evolucionamos y cambiamos mucho, porque el contexto nos ayuda también a cambiar, ¿no? Y yo los valores que tengo hoy, ¿no?, probablemente, ¿no?, si tú piensas, bueno, a ver, ¿son los mismos, Lía, los valores que tienes hoy, 2020, los que tenías hace 10 años, ¿no? Y probablemente me dirás que no, o que hay alguno que te sigue acompañando, pero otros a lo mejor han cambiado. Bueno, pues evidentemente cuando hablamos de una gran organización pasa lo mismo, es decir, vamos evolucionando, ¿no? Y un poco ahí también, cogiendo además pues esta palabra que me gusta tanto de capitalismo consciente, que es la consciencia, ¿no? Pues gracias a eso nuestra consciencia también evoluciona, ¿no? Entonces, evidentemente los valores
varían y claro, lo dice, por ejemplo, uno de mis fans sobre este tema, que es Richard Barrett, ¿no? O sea, al final, ¿no? La organización, ¿de qué depende la cultura de la organización? Pues del nivel de conciencia que tengan sus líderes, particularmente, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con los valores, ¿no? Entonces, este es un tema que creo que es muy importante. La otra noticia chula de los últimos años es que cuando yo empecé con esto nos parecía, hablo hace muchos años, nos parecía imposible poder medir esto y hoy en cambio sabemos que los valores, aparte que evolucionan y que son muy dinámicos porque las personas lo somos y el contexto también, podemos medirlos, ¿no? Y entonces esto, pues claro, hace que se vuelva un elemento pues muy potente desde un punto de vista del liderazgo y del mundo corporativo, ¿no? Porque ya no es aquello de la abstracción y lo intangible, sino que podemos aterrizarlo y podemos trabajarlo con indicadores y con métricas, ¿no? Excelente. Justo va en tono la medición de los valores y la medición también del impacto del propósito. Va en relación a una pregunta que nos acaban de hacer y te pido que nos contestes ambas. ¿Cómo podemos medir los valores? Y también nos pregunta Jorge desde Perú, ¿cómo medir en forma concreta los resultados del para qué de una compañía, o sea, del propósito? Es decir, ¿cómo medir y reportar los resultados concretos del propósito en medidas o métricas, diferentes a las tradicionales financieras y de mercado? De impactos positivos y sociales, humanos, ejemplos reales, por favor. Gracias, Jorge. A ver, yo te diría, creo que las dos preguntas que me has hecho, ¿no? La de los valores, cómo se pueden medir. A ver, por ejemplo, ahí hay varias herramientas y metodologías. Vamos a hacer un poco de publicidad. De hecho, vosotros habéis leído mi libro y también sabéis que hay algunas. Bueno, yo creo que de todos los modelos que yo conozco de medición, cuidado, ¿vale? Creo que es importante decirlo, ¿no? Normalmente cuando hacemos un proyecto de transformación cultural o un proyecto que tiene que ver pues, con el propósito, con los valores, lo primero que tenemos que tener es una herramienta que nos diga dónde está la organización hoy, desde un punto de vista de estos elementos. Propósito, niveles de conciencia, valores, ¿no? Y a dónde le gustaría ir en el futuro, ¿no? Cuidado. Y cuando digo esto, cosa importante, que tenemos que medir, lo explico mejor, es decir, estoy pensando de que la medición tenga que ver con lo que opinan las personas. Cuidado. ¿Qué es lo que me encuentro muchas veces como consultor que ayuda, facilita a las organizaciones? Que bueno, que esos valores que están en las puertas o en las paredes o en las webs, muchas veces lo ha escogido un pequeño grupo de líderes o de directivos de una organización. O incluso se le ha encargado a una consultora de comunicación o de branding, ¿vale? Bueno, no creo que esa sea la manera. Es decir, cuando hablo de métricas y de indicadores, me refiero sobre todo a preguntarle a la gente. Esto, oye, ¿cuáles tienen que ser? O sea, ¿qué es lo que tú ves hoy que caracteriza a nuestra organización y qué es lo que te gustaría, ¿no? Que fuera un poco lo que caracterice a nuestra organización en el futuro, desde un punto de vista de lo que es importante, de lo que ocurre aquí, ¿no? Y lo que nos gustaría que ocurriera. Eso hay varias metodologías, ¿no? En el libro menciono, por ejemplo, yo empecé, cuando empezamos a trabajar en Spirit, hablo del año 2006, ¿no? Pues empezamos trabajando, por ejemplo, con el modelo triaxial de Simon Dolan. Simon es un grandísimo amigo mío y fue socio también nuestro en Spirit, ¿no? Y el modelo triaxial, por ejemplo, es un modelo muy interesante para empezar a trabajar el tema de valores y de cultura y sobre todo para que los líderes empiecen a tomar conciencia de su importancia. Lo que pasa es que después cuando descubrimos, te hablo del año 2008 aproximadamente, 7-8 descubrimos el modelo de Barrett, ¿no? El modelo de Barrett es una metodología que te ayuda a medir los valores y los niveles de conciencia, ¿vale? De hecho, por ejemplo, Raxi Sodia, en el libro famoso de Capitalismo Consciente, y es una de las razones por las que yo estoy Capitalismo Consciente o me llaman muchas veces para hacer talleres, me llamáis, ¿no? Es que él menciona en el libro Capitalismo Consciente que la mejor metodología para medir los valores en las organizaciones es la metodología de Barrett. Entonces, la metodología de Barrett, a mi modo de ver, hay otras, está Human Synergistics, está Denison, están otras cosas en el mercado, cuidado, o sea, no quiero yo tampoco, pues, oye, y cada uno tiene sus gustos, a mí me parece una metodología fantástica para hacer esa medición de dónde estamos hoy, dónde están, y cuidado, pasada por él, sobre todo, dándole la voz a las personas, ¿sí? Dándole, diciendo, a ver, y evidentemente con unos criterios de confidencialidad para que, oye,
se mantenga el anonimato y la gente pueda decir realmente lo que piensa y lo que opina, ¿no? Entonces, te da una foto muy potente de dónde está hoy la organización desde un punto de vista de sus valores y con qué valores a las personas de esa organización les gustaría que la organización pues, tuviera un rumbo de futuro, siguiera un rumbo de futuro. Y bajo ese diálogo y esas conversaciones normalmente, ¿no? Peter Senge decía, me gusta mucho Peter Senge y Ken Wilber, me parecen personajes brutales, ¿no? De todo esto que estamos hablando, decía que normalmente la tensión que es creativa, existe una tensión creativa cuando hacemos que las personas empiecen a hablar, ¿no? De dónde están hoy y de dónde les gustaría. Sabemos además por un montón de investigaciones de la psicología positiva, de la neurociencia, etcétera, que trabajar en base a tu futuro, hacia dónde quieres ir, normalmente genera el bienestar y da muchísima esperanza a las personas. Entonces, esas conversaciones, ¿no? Para hablar de futuro, si además las acompañas de ciertas herramientas que te focalizan mucho en que te centres en lo que es importante y lo que las personas piensan que es importante, ¿vale? Normalmente avanzas con muchísima más rapidez y mejores resultados. Al menos es mi experiencia utilizando, por ejemplo, estas herramientas. Yo invito a las personas, después si queréis, al final de la charla, puedo poner ahí un link de una herramienta gratuita para que las personas también a lo mejor se puedan familiarizar, porque dicen, bueno, a ver, Víctor, sí, han preguntado, ¿pero cómo lo mido? Bueno, pues yo siempre digo, vale más una imagen que 1000 palabras si pasas tú por el proceso y la experiencia, ¿no? En este caso es gratuita, ¿vale? Que nadie se asuste. Si después se quiere utilizar en organizaciones tiene un coste, pero tampoco es elevado. Y bueno, yo creo que a veces ahí ese tipo de preguntas se responden con muchísima más claridad que explicándolas yo, ¿no? Excelente. Víctor, hace unos minutos has introducido un concepto también muy, muy interesante y del que hemos conversado muchísimo. Hablaste de los niveles de conciencia. Estamos dentro del marco de Conscious Capitalism, capitalismo consciente, que en español va primero capitalismo, en inglés va primero consciente. Es verdad. Y entonces, con varios miembros de la Fundación hemos hecho interesantes y largos debates sobre qué es la conciencia. En términos generales, qué es la conciencia en los negocios. Y tú acabas de hablar de nivel de conciencia dentro de las organizaciones. Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, la verdad es que, fíjate, yo el tema de conciencia es un tema al que me aproximé, pues estaba mencionando el modelo de Barrett, ¿no? Mi primera aproximación, después he trabajado otras aproximaciones a gente súper interesante, hablando de conciencia. Es difícil definir la conciencia, ¿no? Dice, por ejemplo, Richard Barrett, que normalmente conciencia es conocimiento con un propósito. Pero claro, y ahí es un poco, o sea, para mí conciencia una vez más, no es un elemento estático. O sea, es dinámico, ¿no? Y normalmente la conciencia es algo que vamos evolucionando, ¿no? Y que va un poco en el viaje de nuestra propia vida, de la experiencia, de la madurez, ¿no? ¿Vale? Entonces, claramente, pues seguramente lo que tú crees que es importante hoy, pues es diferente a lo que creías importante hace unos años, ¿no? Yo creo que sobre todo la conciencia tiene un elemento muy importante cuando lo llevamos a las organizaciones que pasa por el liderazgo, ¿no? Y un liderazgo más consciente para mí sobre todo, o sea, tiene que ver con, uno, haberse trabajado a uno mismo, es decir, yo creo que es difícil que podamos valorar, ¿no? O ser inspirados por un líder, ¿sí? Si no se ha trabajado a sí mismo, ¿no? ¿Cómo va a dirigir, ¿no? O a liderar a otras personas, ¿no? O a liderar a toda una organización si no se ha trabajado a uno mismo primero. Yo creo que este es el primer elemento, ¿no? Y el segundo elemento, sobre todo, es un poco, pues, ese desarrollo, ¿no? Ese desarrollo, ¿no? Que sigue la persona, ¿no? Entonces, normalmente para mí el punto de la conciencia está muy relacionada también con esos niveles que digo yo que normalmente están pues asociados a tu madurez como persona, ¿no? El modelo de Barrett, por ejemplo, lo que nos dice, a mí me parece fantástico, hay como 7 estadios psicológicos en la evolución de una persona, ¿no? Entonces, normalmente los valores que tú tienes hoy normalmente suelen ser el reflejo de 2 cosas. De hasta qué punto no tienes cubiertas tus necesidades básicas, lo que decía Maslow, es decir, si no tienes lo básico cubierto, es difícil que te pongas a hablar aquí de propósito, de florecer y de espiritualidad, ¿ok?
y de contribuir al bien común, porque primero tienes que satisfacer lo básico, este es el primer elemento, ¿no? Y evidentemente si no lo tienes satisfecho, habrá valores que tendrás que trabajar para tratar de satisfacer eso, uno. Y segundo, el segundo elemento, y creo que es muy importante sobre todo en los líderes, ¿no? Es en qué momento estás de tu desarrollo psicológico, ¿no? Y ahí normalmente el marco del modelo de Barry y también otros modelos nos ayudan un poco a mapear dónde está el líder, ¿no? ¿Sí? Y evidentemente la cultura, ¿sí? O los valores de una organización, ¿sí? Nunca podrán tener más conciencia, estar más evolucionados que los que tienen sus líderes, con lo cual, lógicamente, deberíamos trabajar primero con los líderes, ¿no? Para que la cultura de la organización, ¿no? Evolucione, ¿no? Deberíamos primero trabajar con ellos. Muy bien. Ahí nos queda otra máxima. El líder tiene que trabajar en sí mismo para poder luego trabajar e impactar en la organización, en la sociedad, en el entorno. Sin duda. Ok. Nos vuelven a preguntar sobre algunas métricas que nos puedas compartir sobre cómo medir el impacto del propósito en la organización. Vale, mira, te voy a hablar de una métrica que para mí es la más poderosa probablemente sobre todo la gente que lidera los negocios, ¿no? Los CEOs, ¿no? Los altos directivos suelen ser las que más les interesa de todas estas que estoy hablando. Cuando hacemos el diagnóstico, por ejemplo, con el modelo de Barry, hay una métrica que es poderosísima, que es la entropía, ¿no? Y la entropía básicamente es un concepto que viene de la física, que es el desorden que existe en un sistema, ¿no? Entonces, claro, lo podemos llevar, evidentemente cogemos el concepto de la física, eso está muy de moda, con la resiliencia y con otros conceptos, ¿no? Lo hacemos también en este caso y lo llevamos a un sistema humano, ¿no? Un sistema humano pues puede ser una organización, un equipo, etcétera, ¿no? ¿Y qué sería? Sería el porcentaje del total de energía, ¿sí?, que tenemos las personas cuando vamos a trabajar, cuánta se asigna, se destina a actividades que no son productivas. Y en concreto, sobre todo, a elementos que tienen que ver con el conflicto, con la fricción, ¿sí? Es ese desorden, ¿sí?, llevado un poco a las actividades del día a día, ¿no? Bueno, pues eso es una métrica que es muy potente. Cuidado. Dicho esto, yo, por ejemplo, soy una persona súper pragmática. Eso es imposible que sea cero, ¿vale? Siempre hay un cierto desorden en una organización. Y esto es como el estrés, ¿no? El estrés cero, que es aburrimiento. No te motiva nada, ¿vale? O sea, lo contrario, siempre tiene que haber un poquito de estrés. Lo malo es que haya más allá de lo razonable. Pasa lo mismo con la entropía, ¿vale? Pero, por ejemplo, con este modelo que estaba comentando antes, lo podemos medir. Y entonces muchas veces sale pues, un porcentaje de un 20% porque nos dice, pues, ¿qué significa un 20 o un 21%? Significa que de 100 unidades de energía que pongo yo como persona cada día que voy a trabajar, 20 se van, por ejemplo, se van destinadas a temas que tienen que ver con el conflicto, ¿vale? O a temas que tienen que ver con el exceso de jerarquía, el exceso de burocracia. Estoy nombrando algunas que tienen comunas en algunos de... Me estoy acordando de ejemplos de la empresa en las que trabajé, las aprobaciones de gasto, la rendición de gasto, cuántas energías a veces se van en eso, ¿no? Es verdad. Peleas entre áreas. Pero fíjate, es un proceso, y este es otro de los elementos, y es un proceso que tienes que pasar por el sí o no. ¿Qué pasa en muchas organizaciones? ¿No? A veces, el enfoque a veces humanista de las organizaciones hace que nos centremos solo en trabajar con los líderes, ¿no? ¿Sí? Ahora, venga, vamos a hacer unos coachings a todos los líderes, no sé qué tal. Bueno, y después, ¿qué pasa? Que llegas, te has inspirado muchísimo en un trabajo estupendo de liderazgo con no sé quién, ¿vale? Y has hecho unos talleres maravillosos, pero después llegas el lunes a tu trabajo, enciendes el ordenador y te das de narices y de bruces con el mismo proceso burocrático, ¿vale? Y a lo mejor, yo pongo un ejemplo de un cliente en el que yo estaba hace unos cuantos años, ¿no?, haciendo un proyecto muy potente. Ellos tenían, ¿no?, confianza en todas las paredes allí, como un valor declarado, confianza, ¿no? Y después necesitabas 6 firmas para los gastos de viaje de 500 euros y 2 meses para que te los firmara un montón de personas, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, fíjate, claro, es que también tienes que tener en cuenta
qué es lo que se encuentra la gente en las políticas y en los procedimientos del día a día. Y eso tiene que ser coherente con esas grandes frases grandilocuentes y esos grandes palabras que ponemos por ahí, ¿no? Ahí estás entrando en algo que haces mucho hincapié en tu libro, que es que luego de todo el trabajo de definición de propósitos y de valores, hay que plasmarlo no solamente en los procesos, en los planes, en las estrategias, sino en el día a día, que si existe una incoherencia, claro, la entropía aumenta, ¿no? Efectivamente. Entonces, por eso decía, eso es una métrica, fíjate, y esa entropía, pues diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con...? A ver, esta entropía tenemos estudios e investigaciones que nos demuestran, y esto es muy poderoso, ¿vale?, que en el momento que reducimos, y yo lo he vivido en clientes, la entropía, se incrementa dos cosas, la motivación de las personas, y esto lo podemos medir con estos modelos que estoy comentando, ¿vale? La segunda, el compromiso, que es un elemento más a largo plazo. Y a partir de que se incrementa el famoso engagement de Gallup y toda esta gente, se activa que, cuidado, no en 3 meses, porque también es importante, que no nos esperemos que en 3 meses lo hemos cambiado todo, los resultados financieros, ¿vale? Entonces, claramente, si es un predictor, es una métrica esta que estoy poniendo en el ejemplo, claramente predictora, ¿vale?, de una mejora en los resultados económico-financieros, ¿no? Y esto yo lo he vivido, claro, cuando te lo cuenta alguien así, pues bueno, a ver, esto es la teoría, sí, es verdad, pero cuando ya lo has vivido en varias ocasiones y tienes clientes a los que puedes llamar y preguntarles y te cuentan qué ha pasado, pues, coño, perdón por la expresión, pero te anima, ¿no? Dices, esto vale la pena, ¿no? Bueno, estamos ya en el horario, nos quedan 13 minutos en el que queríamos abrir directamente un bloque de preguntas. Ángel, ¿tú tienes alguna pregunta que quieras compartir? Víctor, no me queda muy claro si el propósito y los valores se descubren o se deciden. Es una buena pregunta esa. Vamos a ver, yo creo que a veces, y tiene que ver mucho con el proceso, ¿no? Que cuando digo de descubrimiento, verás, es que a veces han estado ahí ya. Normalmente o sea, tú le preguntas a un fundador de una compañía que lleva muchos años trabajando, ¿no? Y a lo mejor no es capaz de decirte qué es lo que le movió a montar la compañía o lo que... A veces sí, cuidado. Pero a veces utilizando algunas metodologías y algunas dinámicas, logramos que salga a la superficie, ¿sí?, que se vuelva tangible, eso que a veces estaba un poco cuidado, que a lo mejor él no era consciente o no sabía cómo expresarlo, ¿no?, pero que se vuelva... A eso me refiero cuando digo de descubrir. Pero evidentemente, en otros casos ocurre que ya lo tienen claro, ¿vale? Con lo cual está más cerca del segundo verbo que tú mencionabas, ¿no?, de decidir. Ahora bien, y vuelvo otra vez al ejemplo del empresario, claro, ese empresario a lo mejor tenía esos valores cuando empezó su compañía y eran 4 amiguetes en el garaje y no sé qué, y 4 amiguetes más, ¿no? Pero claro, 25, pues a lo mejor tienes unos valores, pero cuando pasas a tener 2.500 y 25.000 van a ser los mismos. Claro, ahí sí que se aplica más, a lo mejor tú has decidido en esos primeros momentos con 4 amiguetes más, ¿no? Pero cuando tienes 25.000 vas a seguir con los que tú decidas desde arriba y no, pues muchas veces a lo mejor vale la pena decir, espera, voy a preguntar a la gente y muchas veces ahí sí que utilizamos más el segundo verbo, ¿no? O el primero, no sé cuál has mencionado, antes, que es el descubrir, porque a lo mejor te descubre, tus propias personas te descubren que la evolución, ¿no?, que has tenido como organización hace que aparezcan otros valores ahora, ¿no? Y otro propósito incluso. Muy bien. Me gustó el ejemplo de la fábrica de sombreros, ¿no?, porque obviamente el propósito estaba ahí, ¿no? Pero el hecho de verbalizarlo tiene una potencia increíble, ¿no? Exacto. Es tomar conciencia de algo que estaba ahí que no sabíamos, ¿no? Exacto. Pero sobre todo, a ver, cuando trabajas esto, a mí es una de las cosas que más me entusiasman de mi trabajo. Cuando estás llegando a ese punto, lo notas. Porque la gente dice, lo ve ahí y realmente dice, es verdad, es que esto es lo que hacemos, ¿no? Esto es lo que hacemos, ¿no? Pero a lo mejor, pues, y ya lo sabíamos a lo mejor, pero no lo habíamos verbalizado, como bien dices tú, no lo habíamos a lo mejor puesto ahí un poco en la superficie, ¿no? Y sobre todo que muchas veces lo tienes ahí presente, ¿no? Ya sabéis cuál es el poder de las palabras. Lo pongo ahí, ¿no? Lo pongo ahí delante de mi escritorio o delante del sitio, si estoy en una fábrica, como en este caso, porque los que se entusiasmaron más eran la gente, los operarios de las máquinas. Lo pones ahí delante del vestuario donde me voy a cambiar todos los días por la mañana, ¿no?
y te da una energía extra, ¿no? Y te da una energía extra. Y esto además, a mí me entusiasma que me lo diga esa gente, no en la moqueta, en la sexta planta, ¿no? Claro. Esa es la gracia. Y, Víctor, tengo una gran preocupación. Todavía no tengo propósito y ¿mi empresa tiene los días contados ya o No, hombre, puedo no. seguir viviendo sin propósito? Mira, yo creo que todas estas cosas, ¿no? Yo siempre hablo de hasta qué punto son, o sea, las has explicitado, las has descubierto, las has expresado ahí, ¿no? Es absolutamente necesario que la trabajemos, que la pongamos ahí encima. A ver, no. Oye, o sea, a ver, como todo en la vida, hay cosas a lo mejor que son más importantes. Pagar a tu gente ahora mismo, llegar a final de mes, eso creo que es más importante. Yo no o sea, vamos, yo no le voy a dar la vuelta a las cosas. Eso es así. Ahora bien, saber, y eso es una realidad que sabemos, los estudios, los headhunters, toda esta gente, vemos a la gente que sale de las universidades, los chavales míos, los tuyos, Ángel, ¿vale? Son gente que sabemos que cada vez se mueve más por estos temas, cada vez se mueve más por impactar en el bien común. Entonces, tontos seríamos en las organizaciones, en mi opinión, si no tuviéramos, si no hiciéramos nada ante eso. Es decir, la gente te viene muchas veces, sobre todo cuando hablamos de empresas con talento, yo tengo muchos clientes que muchas veces me llaman desesperados y empiezas a trabajar con ellos, no porque les guste esto del propósito de los valores, no os voy a engañar, pero es que porque se les va la gente. Porque la gente les dice, oye, no, es que no me, o sea, yo quiero ir a un sitio donde pueda impactar ahí fuera, donde me sienta orgulloso de llevar esta camiseta. Porque con vosotros, pues no veo que estemos impactando, e incluso veo ciertas prácticas, a veces pasa, ¿no?, que al revés, me avergüenzo de ellas. Y ese es el elemento, creo que es muy importante. ¿Esto le pasa a todas las empresas y a todos los empresarios? Pues probablemente no, ¿vale? Pero sí que creo firmemente que si, por ejemplo, existe capitalismo consciente, si existen muchos otros, ¿no?, foros de este tipo, es porque estamos viendo en los últimos años que cada vez somos más, por suerte, ¿no?, los que creemos que hacer negocios se pueden hacer con eso, con un propósito y con un impacto en el bien común, ¿no? Y cada vez somos más. Entiendo que cuando le ponemos el calificativo de propósito superior le estamos añadiendo una expectativa de bondad, de contribución al bien común, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que sí, ¿no? Para mí es muy básico. He visto, por ejemplo, he leído también algunas aproximaciones, por eso también un poco la pregunta de Elía he respondido también explicando el marco de lo que yo considero. Hay algunas aproximaciones a esto del propósito que no tienen en cuenta eso. Yo no creo en esas, por ejemplo, ¿vale? Creo que sí que tiene que tener, sobre todo, se lo tengo que definir, impacto en el bien común, efectivamente. Pues esto es lo que nos piden las personas, ¿no? Y además, cada vez hay más gente, o sea, mirar, vamos al mundo de las personas ahora, ¿no? Mis padres, por ejemplo, yo les hablo de esto, ¿no? Ya son abueletes y les parece, pues, claro, como este tío, o sea, ¿dónde ha salido? O sea, porque antes estaban nuestros padres y nuestros abuelos acostumbrados, pues bueno, a tener un solo empleo en toda la vida, ¿no? La crisis de los 40, ¿qué es eso? Ahora tenemos crisis a los 30, a los 40, a los 60. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con que tenemos que reinventarnos, y muchas veces la reinvención personal va asociada a ¿qué? A conectar con un propósito, y no tiene por qué ser uno solo en la vida. Probablemente muchas de esas crisis están ahí porque reconectamos o tenemos que reinventarnos más de 2 e incluso más de 3 veces en la vida, ¿no? Y muchas veces eso requiere de un nuevo propósito y de también, o probablemente, unos nuevos valores, ¿no? ¿Vale? Y repito, lo de las etiquetas, llamarle PIMO, es lo de menos, ¿no? Pero realmente creo que esto cada vez es más importante para las personas, ¿no? Sí. Víctor, voy a otra pregunta en relación a propósito superior. Uno de los participantes, lástima que no aparece el nombre, nos dice, solo generar valor para el accionista y ganar dinero. ¿Es un mal propósito? Bueno, yo creo que no es un mal propósito, simplemente no es un propósito, ¿no? Ese es el mantra cuando yo empecé a trabajar, era el mantra, valor al accionista, ¿no? O sea, el mantra de los años 90, acordaos de los yuppies, de la generación X, ¿no? El mantra de aquella época era ese, ¿no? Era el valor para el accionista, ¿no? Y en general parecía que si no estabas en ese mantra, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, lo explico en el libro, ¿no? En el año 96 leí un libro que se llama Built to Last, de un tal Jim Collins y Jerry Porras, después se han vuelto muy famosos, ¿no? Sobre todo Collins, ¿no? Y ha hecho otros libros, ¿no? En los que lo que hacía era
buscar, y para mí el año 96, o sea, yupismo tremendo, ¿no? Lo que hacía era tratar de descubrir qué compartían empresas, ¿sí?, que estaban en los puestos de liderazgo, pero no 1 o 2 años o 3, ¿no?, a nivel mundial, ¿vale? En todo tipo de sectores. En eso los españoles, además, siempre hemos tenido una cierta, o sea, el pegar el pelotazo, ¿vale? O 2 añitos arriba y después la vendo, no sé qué. No, muchos años, ¿vale? Durante largo plazo. Y lo que descubrieron en esa investigación brutal, ¿no?, que dio título a ese libro, ¿no?, Construidas, ¿no?, para permanecer, para estar muchos años, ¿no?, Built to Last, era que en general lo que compartían que era una visión de futuro que tenía que ver con generar bien común. Año 1996. Yo leí eso y me quedé flipado. Y a partir de ahí un poco se empiezan a operar en mí, por eso yo después monto en el 2006 Spirit y empezamos a trabajar y a hablar de felicidad en el trabajo en el 2006, que no os voy a engañar, se reían mucho de nosotros en las organizaciones, porque es así, o sea, era como, y ahora en cambio, pues mira lo que pasa, ¿no? Es el nuevo mantra, lo del propósito ahora, ¿no? O espero que lo sea. Sí, sí. Bueno, el tiempo es tirano y ya nos quedan solamente 3 minutos. Y una de las últimas cosas que queremos hacer es sortear el libro. Y entonces, de los 23 participantes que están en este momento, lo que voy a hacer es pedirle a Víctor que diga un número y yo voy a contar y voy a designar del 1 al del 3, 1 al 23. Al 23. A ver, ¿lo digo ya? Sí, 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 dilo, dilo. El 11. Ok. Sí, siento que no haya un libro para todas y todos, pero... Bueno, según como yo los tengo ordenados aquí, el número 11 es Jaume Gurt, que si no me equivoco nos había dicho que se conectó desde Barcelona, no importa desde dónde se conectó, si desde Barcelona. Jaume, si puedes, por favor, por privado, me dejas tu mail, y entonces luego te enviamos el libro. Muchas gracias. Bueno, Víctor, qué placer haber compartido contigo. Gracias, Ángel, gracias, Jesús, y a todas las personas que se sumaron. Esperamos haber aportado algún granito de arena y les queremos dejar, si quieren seguir profundizando en lo que es la filosofía y los pilares de capitalismo consciente, estos libros como recomendación, también la página de Capitalismo Consciente y nuestros mails. Nos encantaría seguir en contacto con ustedes. Lo que no dije al principio, pero me parece muy importante, que en Capitalismo Consciente en la Fundación, además de nutrirnos y de hacer actividades de divulgación, nos las pasamos muy bien. Así que quedan todos invitados. Víctor, Ángel, ¿quieren decir algunas últimas palabras? Nada, agradecer a Víctor el haber estado aquí y sobre todo haber escrito el libro, que realmente ya se lo he dicho a él en otras ocasiones, lo he disfrutado mucho y me ha permitido aprender. Lo utilizo como libro de referencia en mi trabajo también, así que os animo a todos a leerlo, merece realmente la pena. Gracias, Víctor, por el trabajo que has hecho. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida es, pues, conocer a gente como aquí a Ángela Lía, ¿no?, que, bueno, nos ha unido lo de Capitalismo Consciente, pero que en realidad me llamasteis por el libro y me ha pasado con otras personas, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un placer ver que la gente, incluso que no te conoce, ¿no?, y sobre todo, pues le gusta y le inspira, ¿no?, o le ha parecido útil, pues ese ejercicio que como autor, pues es mi primero, ¿no? A ver si hay alguno más adelante. Pero bueno, la verdad es que es un gran placer. Y bueno, deciros, si queréis, como no os ha dado tiempo, antes he dicho que os iba a pasar, que íbamos a hablar de un link para el tema de... Sí, es verdad. Podemos, a lo mejor, si vais a enviar un mail a la gente con la grabación y esas cosas, si te parece, os lo paso para que os lo podáis pasar a todo el mundo y también puedan, vamos, que no se quede solo en palabras. Lo dejamos en el foro del Meetup. Lamentablemente la grabación no se va a poder compartir porque no se ha realizado. Despiste mío, lo siento. Así que lo dejamos, envíanoslo y lo dejamos en el chat del Meetup. Claro que sí. Pues muchas gracias. Un abrazo a todos los participantes. Excelente, muchas gracias a todos. Hasta luego. Y a Jesús, que está ahí detrás. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, buenas noches.